Cuando uno piensa en el fin del mundo, la cultura popular nos bombardea con imágenes de, no sé, asteroides, zombies, desastres climáticos. Totalmente. Pero hay una visión mucho más antigua y simbólica que sigue fascinándonos. Los 7 sellos del Apocalipsis. Es un término que ya es parte de nuestro lenguaje para hablar de catástrofe y misterio. Y es curioso porque esa idea de pánico es casi lo opuesto al propósito con el que se escribió el libro. ¿A qué te refieres? Pues el Apocalipsis no buscaba ser un guión de película de terror, sino un mensaje de esperanza para gente que estaba sufriendo una persecución brutal. Claro. Quería decirles, aunque todo parezca un caos sin sentido, hay un plan, y no está en manos de sus opresores. Esa es una perspectiva que lo cambia todo. O sea, no es un mapa del miedo, sino un ancla en la tormenta. ni en las plagas, sino en un momento que casi nadie espera. Sí, y nos gustaría saber qué idea tienen de los sellos. ¿Son eventos del pasado, algo que está por venir o puros símbolos? Nos interesa mucho leer sus primeras impresiones en los comentarios desde ahora. Para entrar en materia, tenemos que transportarnos a un lugar y un momento muy concretos. Imaginen al apóstol Juan, ya un hombre mayor, exiliado en la isla de Patmos. Y que nadie piense en un paraíso griego, ¿eh? Para nada. Patmos era una colonia penal del Imperio Romano, básicamente una mina a cielo abierto. Es el escenario de la derrota más absoluta. Y justo ahí, en su momento de mayor debilidad, recibe esta visión monumental. Ve el trono de Dios y en la mano de quien está sentado un rollo escrito por ambos lados y cerrado con 7 sellos. Y ahí empieza el drama. Ahí estalla. Un ángel poderoso pregunta a viva voz quién es digno de abrir ese rollo. Y la respuesta es un silencio aplastante. Nadie. Ni en el cielo, ni en la tierra. Y el texto dice que Juan se quiebra, llora desconsoladamente. ¡Claro! Y tiene todo el sentido. Si ese rollo permanece cerrado, es como si el plan de Dios para hacer justicia y restaurar todo, pues quedara cancelado para siempre. Pero justo en esa desesperación, un anciano le dice, no llores. Mira, el león de la tribu de Judá, él ha vencido. Y entonces Juan ve, no a un león, sino a un cordero que parecía haber sido sacrificado. Es Cristo. El único que puede tomar el rollo. El único. Y antes de que abra el primer sello, vale la pena detenernos un segundo en lo que significaba un sello en esa época. En griego es sfragis. Ok. Y no era una simple estampa. Un sello representaba, primero, autoridad. Era la firma de un rey. Segundo, seguridad. Romper un sello imperial era un delito capital. Justo. Y tercero, representaba propiedad y secreto. El contenido era inviolable. O sea que, este rollo contiene el plan final y soberano de Dios y está perfectamente protegido. Y el hecho de que sean 7 sellos también es clave, ¿verdad? Totalmente. El número 7 en la Biblia casi siempre apunta a algo completo, perfecto. Esto nos dice que el plan no tiene fallas, no hay improvisaciones. Ahora, los estudiosos se dividen principalmente en 2 bandos. Sí, los que creen que esto describe eventos a lo largo de la historia. Y los que piensan que todo ocurrirá en un periodo futuro muy concreto. Y bueno, no vamos a casarnos con una sola idea, sino a explorar la riqueza de ambas. ¿Me parece perfecto? Así es. Y cuando el Cordero finalmente abre ese primer sello, lo que aparece es sin duda una de las figuras más debatidas de toda la Biblia. Se escucha una voz como de trueno que dice, ven, y aparece un jinete sobre un caballo blanco. Lleva un arco, le dan una corona y sale venciendo y para vencer. A primera vista suena como una figura heroica. Y muchos así lo interpretan. La visión más tradicional, a menudo ligada a una lectura histórica, dice que este jinete es el avance victorioso del Evangelio. Los argumentos son buenos, ¿no? Son fuertes. El color blanco en Apocalipsis casi siempre se asocia con lo divino, con la pureza. Además, mucho más adelante, en el capítulo 19, Cristo regresa en un caballo blanco. O sea que antes del juicio, lo primero que se desata es el mensaje de salvación. Esa es la idea. Pero es increíble que el mismo símbolo pueda significar algo tan opuesto, porque la otra interpretación es igual de potente. La visión futurista. Sí, la que es muy popular hoy. Sugiere que este jinete es un impostor, una imitación casi perfecta, el anticristo. Y se fijan en detalles muy sutiles para defenderlo. Exactamente. Por ejemplo, se dice que tiene un arco,
pero no se mencionan flechas. ¿Y eso qué significaría? Podría simbolizar una conquista sin guerra abierta, a través de la diplomacia, de tratados de paz engañosos. Y luego está la corona. La corona, claro. La palabra griega es stéphanos, que era la corona de laurel de un atleta victorioso. No es la diadema, la corona real de un soberano, que es la que usa Cristo más adelante. O sea, es un usurpador, un líder mundial carismático que seduce a las naciones con una falsa promesa de paz. Esa es la interpretación. Me parece fascinante que el primer acto de esta secuencia sea una pregunta sobre el discernimiento. ¿Estamos ante el bien genuino o ante su falsificación más brillante? La ambigüedad parece totalmente intencional. Totalmente. ¿Cuál de estas dos ideas resuena más con lo que a nuestra audiencia le han enseñado? Es una pregunta que nos obliga a estar alertas desde el principio. Y si el primer sello nos deja en esa encrucijada, el segundo despeja cualquier duda sobre la dirección que toman las cosas. Sí. Al abrirse, aparece un caballo rojo. Y como decíamos, el griego usa la palabra pirros, que es un rojo encendido, color sangre. Y a su jibarete se le entrega una gran espada y una misión muy clara: quitar la paz de la tierra. Y aquí hay un detalle que es... Escalofriante. ¿Cuál? El texto no dice que el jinete va matando a todo el mundo. Dice que se le da poder para que se matasen unos a otros. Ah, claro. Eso lo cambia todo. No es necesariamente una guerra mundial entre ejércitos, sino un colapso social. Totalmente. Sugiere una espiral de violencia civil, polarización extrema, conflictos internos, donde vecino se levanta contra vecino. Es como si la paz que damos por sentada no fuera el estado natural, sino un don, un freno divino. Exacto. Y cuando ese freno se quita, la humanidad se precipita al conflicto. La gran espada no es solo un arma, es el símbolo de la autoridad para permitir que el caos se desate. Y lo que sigue es la consecuencia lógica de la guerra, la crisis económica. El tercer sello. Aparece un caballo negro y su jinete sostiene una balanza. Y se escucha una voz que fija los precios. 2 libras de trigo por 1 denario. Para que nos hagamos una idea, 1 denario era el salario de un día de trabajo. Es una economía de supervivencia extrema. Básicamente te pasarías todo el día trabajando solo para poder comprar el pan para ti. Y ya no quedaría nada para tu familia ni para nada más. Es una inflación devastadora. Y como siempre, golpea a los más vulnerables. Pero justo después de dictar esos precios de hambre, la voz añade una frase muy extraña. Pero no dañes el aceite y el vino. ¿Por qué esa excepción? Aquí de nuevo tenemos un debate fascinante con al menos 2 grandes interpretaciones. La primera es social. A ver. El trigo y la cebada son alimentos básicos. En cambio, el aceite y el vino vienen de plantas mucho más resistentes. Esta lectura pintaría un cuadro de desigualdad brutal. O sea, los alimentos para los pobres son casi impagables, mientras que los artículos de lujo de la élite permanecen intactos. Exacto. Eso se siente muy contemporáneo. Vemos cómo hoy la inflación no afecta a todos por igual. Pero, ¿cuál es la otra interpretación? La otra es más simbólica. El aceite y el vino no solo eran lujos, también eran elementos centrales en la medicina y en los rituales de adoración. Ajá. Al ordenar que no se dañen, Dios podría estar enviando un mensaje. Incluso en medio de la peor crisis, preservaré los medios para la sanación espiritual y la comunión para mi pueblo. Es un recordatorio de que aunque el jinete sostiene la balanza de la escasez, sigue bajo las órdenes del Cordero. Justo. Cada sello que abrimos parece añadir una capa más de profundidad. Si este análisis les está pareciendo revelador, es un buen momento para que nos lo hagan saber con un me gusta. Y que se suscriban, porque el viaje se va a poner todavía más intenso. Mucho más, porque si los primeros 3 jinetes nos parecieron sombríos, el cuarto... El cuarto es la materialización de la pesadilla. Se abre el sello y aparece un caballo de un color muy particular. La palabra griega es cloros. Cloros, de ahí viene clorofila. Es un color verde. Exacto, pero no es un verde de vida. Es el verde pálido, enfermizo, de un cadáver en descomposición. ¡Qué imagen! Y este es el único jinete cuyo nombre se nos revela. Se llama Muerte. Y no viene solo. El Hades, el reino de los muertos, lo sigue de cerca. Como una sombra que va recogiendo las víctimas, el equipo del terror,
¿Y qué poder se les da? Un poder aterrador, pero limitado. Se les permite matar a la cuarta parte de la tierra. ¿Solo la cuarta parte? Solo. Y se les dan 4 herramientas: la espada, el hambre, la mortandad o pestes y finalmente las fieras de la tierra. Ese último detalle siempre me ha llamado la atención. Fieras de la tierra. ¿Se refiere a ataques de animales literalmente? Podría ser, pero el simbolismo es más profundo. Cuando la civilización se desmorona, cuando el orden se rompe, la naturaleza salvaje reclama su espacio. Un retroceso total al caos. Exacto, pero, y esto es crucial, su poder está acotado, la cuarta parte. Incluso en este horror, Dios sigue poniendo un límite. No es una ira descontrolada. Y justo cuando parece que no puede haber nada más desolador, la perspectiva cambia de forma radical. Con el quinto sello, la cámara, por así decirlo, sube al cielo. Sí, se aleja de la tierra. Ya no vemos jinetes ni destrucción. Lo que Juan ve es el altar celestial. Y debajo de ese altar, ve las almas de los que habían sido asesinados por su fe. Los mártires. Y no están en un reposo silencioso, están clamando a gran voz. Su clamor es una pregunta directa a Dios. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿No juzgas y vengas nuestra sangre? Suena muy fuerte, casi como un deseo de venganza. Y es fácil malinterpretarlo así, pero no es un grito de odio personal, es un anhelo profundo por la justicia divina. Es como el eco de los salmos, ¿no? Justo, donde los oprimidos le preguntan a Dios por qué el mal parece triunfar. No piden tomar la justicia por su mano, le piden al único juez justo que actúe. Y la respuesta de Dios es increíblemente tierna y misteriosa a la vez. No les dice cálmense. No, les da vestiduras blancas, símbolo de su pureza y vindicación, y les pide que descansen un poco más de tiempo. Hasta que se complete el número de sus hermanos que también iban a pasar por lo mismo. Exacto. Es un mensaje muy profundo sobre el sufrimiento. Dios no es indiferente, lo ve, lo honra y lo integra en su plan soberano, que tiene sus tiempos perfectos. Aunque a nosotros nos parezca que tarda demasiado. Precisamente. Si el quinto sello fue una pausa solemne, el sexto es un estruendo que sacude la existencia misma. Se abre y lo que se desata es un colapso cósmico. A una escala inimaginable. Un terremoto masivo, el sol se oscurece, la luna se tiñe de rojo sangre, las estrellas caen del cielo. Y el cielo mismo se enrolla como un pergamino. Es el desmantelamiento de la realidad como la conocemos. Sí, el escenario del drama humano se está viniendo abajo. Pero lo más revelador de este sello no es el fenómeno en sí, sino la reacción de la humanidad. Es cierto, el texto es muy específico. Reyes, generales, ricos, pobres, libres y esclavos. Todos, sin distinción, corren a esconderse en las cuevas. Y no le piden a Dios misericordia. ¿No? Le gritan a las montañas, caigan sobre nosotros, escóndanos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. ¡Qué locura! Prefieren ser aplastados por una montaña a tener que mirar a su creador a la cara. Ahí está la clave de todo. Su mayor terror no es la muerte, no es la aniquilación, es la conciencia de tener que rendir cuentas. Y esa frase, la ira del cordero, es una de las paradojas más potentes de la Biblia. Un cordero es el símbolo de la mansedumbre. Verlo como una figura de ira es un shock. Nos dice que la misma gracia que fue rechazada se convierte en el estándar de un juicio ineludible. La paciencia de Dios tiene un límite. Y justo en ese clímax de terror universal, el relato hace una pausa. Entre el sexto y el séptimo sello hay un interludio. Sí, vemos a 4 ángeles que están a punto de soltar los vientos del juicio, pero una voz les ordena detenerse. ¿Por qué la pausa? Porque falta algo crucial. Los siervos de Dios tienen que ser sellados en la frente. Se habla de los 144,000. Sí, de las tribus de Israel y luego, inmediatamente, de una multitud tan grande que nadie podía contar de todas las naciones. El mensaje es claro entonces. Clarísimo. En medio del juicio más grande, la prioridad número 1 de Dios sigue siendo la protección y salvación de su pueblo. Y entonces sí, después de esta pausa, llegamos al momento final. El Cordero abre el séptimo y último sello. Después de la guerra, el hambre, la muerte, uno esperaría la explosión definitiva. Pero lo que ocurre es lo más anticlimático e inesperado de todo. El texto dice, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Un momento. Silencio.
Después de todo ese caos, lo que sigue es la ausencia total de sonido. Un silencio absoluto. Es lo último que cualquiera esperaría. En un lugar que se describa siempre lleno de alabanzas y cantos de ángeles, de repente, nada. Imagina el impacto. Un silencio que seguramente se sentía más denso y pesado que cualquier trueno. Los teólogos lo interpretan como un momento de sobrecogimiento, de reverencia total ante la majestad de Dios. La calma tensa antes de la tormenta. Exacto. Pero hay algo más que pasa en ese silencio, ¿cierto? No es un silencio vacío. ¿Qué es? No, para nada. Es un silencio con propósito. Durante esa media hora, un ángel se acerca al altar con un incensario de oro y se le da mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Las oraciones. Esas oraciones, mezcladas con el humo del incienso, suben hasta la presencia de Dios. El silencio es para que el clamor de su pueblo, esa pregunta del quinto sello de ¿hasta cuándo?, sea escuchada con total atención. Entonces, el juicio que viene después no es un acto arbitrario de un Dios furioso. Es la respuesta. Es la respuesta directa y justa de Dios a las oraciones de su gente oprimida a lo largo de la historia. ¡Wow! Después de que las oraciones suben, el ángel llena el incensario con fuego del altar y lo arroja a la tierra. Y ahí es cuando empiezan los truenos y el relámpago. El silencio fue el preludio de la justicia. Hemos recorrido un camino intenso, desde ese primer jinete tan ambiguo, pasando por el colapso de la sociedad, hasta llegar a ese silencio atronador. Al final, el verdadero mensaje no parece ser un calendario de desastres. Es más bien un manifiesto sobre el poder. Nos muestra que el caos nunca tiene la última palabra. Porque el Cordero sigue sosteniendo el guión. Exacto. Has dado en el clavo. El libro de Apocalipsis, y especialmente esta sección, no se escribió para que nos obsesionemos con identificar jinetes en las noticias. Sino para... Se escribió para forjar una esperanza de acero en sus lectores. Su propósito es sacudirnos, recordarnos la realidad espiritual que subyace a nuestro mundo y asegurarnos que, sin importar lo oscuro que se ponga el panorama, todo esto es el preludio de una restauración final. Quizás, entonces, el momento más poderoso de toda la secuencia no es la guerra ni el sol negro, sino esa media hora de silencio. Ese instante en que el universo entero se detiene. No por miedo, sino porque Dios se inclina a escuchar las oraciones de los que sufren. Y eso nos deja con una pregunta para masticar, ¿no? ¿Qué significa vivir hoy a la luz de esta realidad? No con miedo al futuro, sino con la confianza profunda de que ninguna voz es ignorada en el cielo y que el final de la historia, el desenlace del rollo, no es el caos, es la justicia y la redención. Esta conversación, claro, no acaba aquí. ¿Qué imagen o sello les impactó más? ¿La ambigüedad del caballo blanco, el clamor de los mártires o ese silencio final? Nos encantaría leer su perspectiva en los comentarios. Y si este análisis les ha aportado algo de valor, la mejor forma de apoyarnos es con un me gusta y suscribiéndose para que podamos seguir explorando juntos estas grandes preguntas. Porque al final, el mensaje resuena claro a través de los siglos. El Cordero venció y Él tiene la última palabra.